Hola, ¿qué tal? En este tercer video seguimos con el tema de las etapas del proyecto de inversión. En esta ocasión vamos a presentar lo que es los estudios de prefactibilidad desde otro ángulo. Para ello, bueno, consideremos que independientemente del nivel de estudio que se esté realizando, si ya sea a nivel de idea, a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, estos estudios de alguna manera deben integrarse por una serie de fases o componentes. Estos son los siguientes: la identificación del problema o la oportunidad, así como, bueno, quiénes serían los beneficiarios del proyecto, la formulación, en este caso, de los objetivos, de las alternativas para alcanzar ese objetivo, la evaluación de los resultados, estableciendo para ellos una serie de criterios, indicadores para evaluar cuál ha sido el impacto del proyecto, el financiamiento, que tiene que ver con el uso de los recursos necesarios para la implementación del proyecto, y la sostenibilidad del mismo. Vamos a abordarlos de manera general, empezando con el primero, que es la fase de la identificación. Esta fase de la identificación surge a partir del proceso de observación entre la situación deseada y la situación actual, es decir, lo que llamamos también la situación con proyecto o deseada y la situación sin proyecto o la situación actual. De esa comparación se identifica o se da como resultado la identificación del problema o de la oportunidad a aprovechar. Y una vez que ya se tiene identificado el problema o la oportunidad a aprovechar, de aquí y las causas por ejemplo, del problema, bueno, una vez identificada esa causa o las causas del problema, bueno, esta se resolvería mediante una serie de alternativas. Se escriben una gama de alternativas que podrían resolver el problema o bien aprovechar la oportunidad. Ahora bien, en la etapa B, que es la parte de la formulación, esta parte de una serie de preguntas. La primera sería ¿y qué? ¿Y qué se pretende con el proyecto? ¿Qué se pretende resolver o aprovechar con la realización del proyecto? Y bueno, esto está muy ligado a, una vez que se identifica el problema o la oportunidad, aprovechar, de aquí surgen las alternativas, los objetivos del proyecto. Asimismo, también se requiere un análisis de los involucrados, es decir, quiénes serán los beneficiarios, a quién se dirige los servicios o los productos que ofrece el proyecto. Es necesario en esta parte del análisis estudiar, bueno, quién es la población afectada, cuál es el tamaño de la demanda insatisfecha, cuál es el contexto en el cual se da este problema o esta oportunidad que se pretende aprovechar. ¿Sí? Todo esto es lo que involucra la parte de la identificación como tal de el problema o la problemática y las personas que podrían resultar beneficiadas con la realización de ese proyecto. La formulación también implica hacerse una serie de preguntas, no solamente el qué y no solamente el a quiénes, sino el cuánto, es decir, cuánto se va a producir, con qué, con cuánta capacidad de producción, y esto está muy relacionado al tamaño del proyecto. Otra pregunta que podemos formular es ¿en dónde? ¿En dónde es la localización más adecuada de ese proyecto? Y el cómo, es decir, cuál es la tecnología de producción más adecuada para producir ese bien o servicio que responderá a la necesidad insatisfecha o a la oportunidad que se pretende aprovechar. ¿Sí? Entonces, estas tres preguntas, el cuánto, el dónde y el cómo, nos llevan a determinar el tamaño del proyecto, la localización del mismo, la tecnología de producción. Y bueno, esto en general es lo que encierra el ambiente en donde se va a desarrollar el proyecto de inversión. Otra pregunta que podemos formular es el cuál, es decir, cuáles son las alternativas que se pueden establecer para resolver el problema, para
aprovechar la oportunidad. Y en ese sentido se requieren criterios o indicadores que nos digan la alternativa A es mejor a la alternativa B o la alternativa B es mejor a la alternativa C. ¿Sí? Esto nos va a llevar a la evaluación que establece una serie de criterios e indicadores para la selección de estas alternativas. La formulación también implica preguntarse el con qué recursos se requieren para llevar a cabo el proyecto. Esto está relacionado con el financiamiento del mismo. Y también está relacionado la formulación con la pregunta de quién implementará el proyecto. Si esto tiene que ver con el diseño institucional, es decir, con la entidad ejecutora, digamos, todo lo que tiene que ver con su establecimiento legal, con su acta constitutiva, con el manual general de organización que permite ver la operatividad de la misma. ¿Sí? Esto ya es la parte de la especificación del proyecto. Otras preguntas también relevantes es cuándo, es decir, cuándo se realizará el proyecto, y esto implica programar todas las actividades que son necesarias para el cumplimiento del objetivo y la producción del bien o servicio que se requiere, es decir, el cronograma de actividades contenido en la programación. Y bueno, de manera general tenemos las preguntas clave del proceso de formulación de un proyecto. Independientemente de cuál sea el nivel de estudio, todos los estudios requieren una formulación, que es dar respuesta a estas preguntas. Todos los estudios la abordan, aunque, como ya hemos insistido, el proyecto avanza en cantidad y en calidad de información conforme nos movemos del estudio idea al estudio de factibilidad. Entonces, resumiendo, la pregunta ¿y qué? Hace referencia a qué problema se va a resolver, qué oportunidad se va a aprovechar. Y bueno, esto hace referencia al contenido de el análisis de la problemática, el establecimiento de un objetivo o situación deseable y las alternativas para lograrlo. Así como también hace referencia a la pregunta a quiénes se dirigirá el bien o servicio que el proyecto va a producir, es decir, la población afectada, determinar cuál es la población afectada, cuál es la demanda insatisfecha, etc. Todo esto se hace en la etapa de la identificación. ¿Sí? Esta etapa de identificación es, grosso modo, lo que llamamos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, junto con el análisis de beneficiarios. Ahora bien, vayamos a otra de las preguntas, el cuánto se producirá, y nos lleva a la pregunta del tamaño, al contenido del tamaño del proyecto. Otra pregunta es en dónde se va a localizar, dónde se localizará el proyecto, es decir, la localización del mismo. El cómo, que esto hace referencia a un problema técnico, cómo se solucionará, cómo se aprovechará la oportunidad, con qué tecnología se producirá. Y bueno, esto hace referencia al contenido de tecnología y ambiente, desarrollo de alternativas. De la misma manera, se plantea la pregunta ¿cuál alternativa escoger? Esto nos lleva irremediablemente a la parte de la evaluación y el establecimiento de criterios para la selección. Responder a la pregunta ¿con qué recursos se hará? Es decir, la necesidad de estudiar el financiamiento y quién implementará el proyecto, es decir, desarrollo institucional, quién es la entidad ejecutora, cuál es su constitución legal, quiénes son las personas responsables de hacer qué, la descripción de puestos, etc. Y la pregunta final es ¿cuándo se realizará? Esto nos lleva a la programación de actividades necesarias para ejecutar el proyecto. Entonces, bueno, la fase de formulación, como acabamos de ver, se puede preparar al nivel de idea, a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad o al nivel de factibilidad. De alguna manera, todos los estudios
responden a esas preguntas, aunque la cantidad y la calidad de la información varía según el estudio. Desde luego también varía el costo de cada estudio, puesto que en la medida en que vamos de idea a factibilidad, los costos también van aumentando. Bueno, en la fase de financiamiento, ¿sí? Financiamiento para el proyecto, bueno, este consiste en analizar las distintas fuentes de financiamiento, tales como los recursos del presupuesto nacional que se pueden aprovechar para hacer el proyecto, los recursos del flujo de caja que se proyectan, los recursos crediticios, tanto internos como externos, para llevarlo a cabo, los recursos de cofinanciamiento, en fin, los recursos propios que se pueden utilizar para llevar a cabo la inversión del proyecto. Estas fuentes de financiamiento permiten justamente obtener los recursos que garanticen la ejecución, la implementación del proyecto. Y bueno, en el apartado D tenemos la sostenibilidad del proyecto. Es identificar, bueno, qué dificultades o limitaciones se podrían presentar en el entorno y que están fuera de control de los elaboradores del proyecto y que podrían afectar la inversión. Es decir, estas variables que eventualmente las variables no previstas que se podrían presentar y que pueden afectar el nivel de rentabilidad del proyecto, como por ejemplo el cierre de los negocios a causa del COVID. Bueno, fue una variable del entorno, una variable que no se tenía pensado y que afectó la rentabilidad de muchos proyectos, llegando a posponerlos o incluso a rechazarlos. Entonces se incluye tanto para el periodo de inversión como para el periodo de operación del proyecto. La sostenibilidad del proyecto debe de contemplar aquellos factores externos que retrasarían la inversión, la disponibilidad de recursos para la inversión y la operación del proyecto. Las fuentes de financiamiento necesarias para llevarlo a cabo y bueno, si hay la capacidad gerencial, la capacidad administrativa para una administración eficiente de los recursos con los que se están utilizando. En el próximo video, en el cuarto video, lo que vamos a hacer es continuar con estas fases o etapas del ciclo de proyectos, en lo particular lo que hace referencia a la etapa de la inversión, a la etapa de operación y a la etapa de evaluación.